Me desperté con el corazón acelerado, sintiendo el peso de la noche y la urgencia de un nuevo capítulo. Él dormía plácido, la mano aún entrelazada con la mía. Con cuidado, me escabullí fuera de la cama y tomé la pluma en el frasco, observando su brillo etéreo a contraluz. Decidí que era hora de buscar respuestas. Con la brisa fría acariciando mi rostro, salimos al bosque cercano donde crecían los robles centenarios. Su tronco rugoso guardaba grabados de amantes de otra época, testigos de pasiones y secretos. Caminamos en silencio, la pluma en mi bolso, el misterio latente entre nosotros. El sol matinal atravesaba el follaje, pintando manchas doradas en el sendero. Llegamos junto a un claro donde solíamos refugiarnos de niños. Allí, bajo la cruz de madera que tallamos con nuestras manos, me detuve y saqué la pluma. Miré la inscripción diminuta, nuestras iniciales y la fecha futura. Sentí un vértigo ante la posibilidad de un destino escrito. Él me abrazó por detrás y murmuró: sea cual sea ese mensaje, lo descifraremos juntos. El calor de su aliento disipó mi temor. Bajé al suelo y raspé la tierra con un palo, dibujando un mapa aproximado de las estaciones y del molino donde nos reencontramos. Pensé en cada giro del destino, la guerra, la traición, el milagro de su cura, la reaparición de la pluma. Al trazar líneas en la tierra, comprendí que el mensaje no era solo una fecha, sino un laberinto de lugares y recuerdos que nos una vez dieron vida. Le pedí que escribiera en la hojarasca los fragmentos de nuestra historia, cada encuentro clave, cada secreto revelado. Con la pluma guardada junto a sus palabras, el bosque pareció cobrar voz. El murmullo del viento cantaba nuestra canción inconclusa. Cerré los ojos y sentí la certeza de que el mensaje oculto encontraría su forma con el paso de la memoria y el coraje. Al regresar a casa, la pluma reposó junto al diario antiguo en la mesa de roble. Nos miramos con complicidad. La última reviravolta no era un final escrito, sino una invitación a crear nuestro propio desenlace. La casa, testigo de tantas pruebas, nos acogió en su silencio. Nos abrazamos con fuerza, sabiendo que el verdadero mensaje estaba en la voluntad de seguir avanzando, sin importar las sombras de mañana. Con el sol cayendo tras las colinas, de pie en el umbral de nuestra vida reconstruida, prometimos no temer al tiempo ni a los misterios, porque un amor que sobrevive a la guerra, a la mentira y a la enfermedad, tiene poder de desafiar el destino. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí que, por fin, nuestra historia empezaba de nuevo. La verdad duele. Regresar de la guerra es enfrentar un enemigo distinto. Creí que el peligro vivía en las trincheras, pero hallé la traición en mi propio hogar. Pocos admiten que la casa que amaron pueda volverse un campo minado de mentiras. Aquí comienza tu recompensa inesperada. Descubrirás secretos que arden más que cualquier explosión. Imagina abrir la puerta y encontrar un abrazo ajeno. ¿Qué harías si el amor que juraste eterno te mira con ojos desconocidos? Esta historia desgarra la herida, pero ofrece la promesa de un perdón salvador inmediato. Siente cada latido, cada silencio, cada revelación. Carga tu corazón de valor. Atrévete a cruzar el umbral de la traición y la esperanza. Terminé. Volví de la guerra con la piel agotada y el alma hecha jirones. El camión que me trajo al puerto crujió como un lamento mientras veía el horizonte teñido de un sol que ya no era el mismo. Cada paso hacia casa retumbaba en mis oídos. Botas sobre adoquines, mis botas manchadas de barro y recuerdos. Pensé que la distancia y el tiempo habrían curado el miedo, pero mi corazón latía con la urgencia de un tambor de batalla. Al atravesar la verja y levantar la mirada, vi la misma fachada amarillenta, las flores ajadas en el jardín. El viento agitó las cortinas, como si alguien las moviera con prisa. Inspiré hondo, deseando aferrarme a un fragmento de infancia, un recuerdo de risas que ya no existían. Toqué la madera fría de la puerta y apagado sonó el portazo al entrar. La casa olía a hogar y a traición. «Cariño, llegaste». Escuché una voz nueva, suave, con un timbre desconocido. Giré, aturdida. Allí, en el umbral de la sala, estaba él, mi marido, impecable, la camisa almidonada, la corbata torcida. Y junto a él, ella, apoyada en su hombro, con una sonrisa que desarmaba mi mundo. Su mano apretaba la de ella, mientras mi nombre flotaba en sus labios como un eco ajeno. Un instante de silencio me atravesó el pecho. El reloj marcaba las 4 de la tarde, pero para mí el tiempo se había detenido. Pensé en las cartas que le envié desde frente, en cada palabra cubierta de tinta y nostalgia. Pensé en cada promesa que juramos bajo la luna de nuestro primer beso. Pensé en la última noche antes de partir, cuando se aferró mi chaqueta y murmuró: «Vuelve a mí, siempre». Y yo volví.
Volví a esto. Volví para encontrar otro latido en su pecho. La mujer, sus ojos oscuros y la piel tersa, alzó la mirada y me saludó con una leve inclinación. «Perdón», dije sin aliento, pero el sonido de mi voz pareció impotente. Mi mente buscó explicaciones. ¿Error? ¿Engaño? ¿Un olvido? Me recordé a mí misma, forjándome a fuego lento en trincheras, desafiando el miedo, despojándome del yo débil. Y ahora, al fin, la prueba suprema, enfrentar el adiós antes que la muerte. Con pasos vacilantes me acerqué al sofá. Cada centímetro recorría un abismo de lealtad rota. Su mujer me ofreció un vaso de agua. Sus dedos rozaron mi mano, un roce frío y último. Miré al hombre que amaba, tratando de descifrar en su rostro esta nueva verdad. ¿Cuándo cambió la historia? ¿En qué carta dejó de escribirme? Cerré los ojos un segundo, permitiendo que el dolor se me anclara en la garganta. Imaginé las noches en vela leyendo su letra, pensando en su voz, añorando su abrazo. Y ahora su voz me llamaba a otra, extraña, intrusa. Respiré con dificultad, sintiendo el silencio como un cuchillo. Me arrodillé junto al sofá. Apoyé las manos en el tejido suave, mullido, testigo de caricias ajenas. La casa, testigo mudo, me devolvía cada mugido de mi pecho partido. Pensé en la guerra, en mis compañeros caídos, en el frío de la trinchera, y en cómo nada de eso dolía tanto como esto. La mujer apartó un mechón de su rostro con delicadeza, con una inocencia letal. Dijo algo con voz baja, una disculpa ensayada, un consuelo que se deshacía en el aire. Mis dedos soliviantados soltaban un temblor de rabia y pena. De pronto, algo se quebró dentro de mí. La promesa de un regreso feliz se hizo añicos. Me levanté con lentitud, aferrándome a mi uniforme como si fuera mi escudo. Di media vuelta y crucé el umbral de la sala, dejando atrás la vida que creí segura. El sol poniente proyectó mi sombra alargada sobre el pasillo, y sentí que cada paso me alejaba de un pasado que ya no me pertenecía. Al llegar a la puerta de salida, volví la cabeza y vi sus rostros diminutos, atrapados en un cuadro de dolor y arrepentimiento. Sin decir una palabra más, empujé la puerta y salió un chirrido seco. Afuera, el aire me recibió con su fría indiferencia. Caminé sin rumbo, dejando que el mundo siguiera girando sin mí. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero campo de batalla no estaba en la trinchera, sino aquí, en mi pecho rasgado por la traición. El aire olía a limón y hierbas cuando me senté en el bordillo de la acera, con la mirada perdida en las manchas de sol que se colaban entre los árboles. El uniforme apenas sostenía sus botones, gastado por las mangas de 1000 combates y ferias nocturnas junto a mis demonios. Recordé la promesa de reconciliación que nos hicimos a partir. Nada nos separará. Ahora, las palabras flotaban rotas en la brisa, y cada latido era un recordatorio de que el mundo había cambiado sin mí. Caminé despacio sobre el pavimento agrietado, como si pisara escombros de mi propia vida. A cada paso, veía fragmentos. La risita de ella al pronunciar mi nombre, el brillo en sus ojos cuando me abrazó en el aeropuerto. La vergüenza me quemó la nuca. Me sentía un extraño en mi propia historia. Me detuve frente a un escaparate cubierto de polvo y observé mi reflejo. La mandíbula tensa, las cicatrices ocultas bajo la piel, el dolor grabado en cada pliegue del rostro. ¿Quién era ese soldado que volvía al mundo civil sin encontrar su lugar? Busqué un bar cercano. El letrero de neón titilaba un bienvenido que sonaba a burla. Entré y pedí un vaso de algo fuerte, algo que disfrazara el vacío. Me senté en la barra, y el camarero, con gesto adusto, me sirvió un whisky sin preguntas. Levanté la copa y brindé en silencio por un fantasma. El licor me quemó la garganta, despertando recuerdos de noches en vela, del estruendo de metralla y del frío bajo la lluvia de plomo. Afuera, escuché un coche detenerse y la risa de 2 voces femeninas. Mis ojos se clavaron en la puerta cuando ella apareció, la amiga de su esposa. Pensé, iba apoyada en el hombro de la otra, con un pañuelo rojo al cuello. Tenía el cabello suelto y el andar despreocupado de quien nada teme. Por un segundo, creí ver en su sonrisa la clave de mi fracaso. La traición había sido más profunda de lo que imaginé. El odio burbujeó en mi interior. Pero la pena me retuvo, porque aún la amaba. El whisky me nubló la vista. Pensé en todas las cartas que le envié, cada una sellada con esperanzas. Pensé en su letra temblorosa, en las poéticas promesas. Ahora, esas cartas reposaban en un cajón, como testigos mudos de una ferrota. Alcancé una servilleta y garabateé su nombre con mano temblorosa. El papel se humedeció con mis lágrimas. Sin saber cómo, terminé en el muelle.
Las olas chocaban contra la madera cansada, una melodía de despedida. Me senté al borde, dejé caer los pies en el agua fría. El reflejo de la luna temblaba en la superficie. Recordé nuestra última noche juntos, ella recostada en mis brazos, susurrando sueños de futuro. Quise traerla de vuelta con un suspiro, pero el futuro se desvaneció sin aviso. Una gaviota graznó, sobresaltándome. Al alzar la vista, vi una carta atrapada en la barandilla. Mi letra, mermada por la lluvia. La recogí con cuidado. Al abrirla, las palabras estaban borrosas. Te espero en casa. Sentí rabia y compasión al mismo tiempo. Rabia por la traición, compasión por mi propia ingenuidad. La garabateé con tinta y sangre y dejé la carta caer de nuevo al muelle. El agua se la llevó, consumiéndola en la noche. Cerré los ojos y respiré profundo. El mundo se sentía cruel, pero no había retorno posible a lo que fuimos. Me levanté, dejando atrás esa última prueba de amor desesperado. Con cada paso hacia la oscuridad, sentí que perdía un poco más de mí mismo. Pero en mi pecho, algo se activó, la necesidad de renacer. Si mi hogar se había convertido en un campo minado de mentiras, buscaría otro lugar donde mi historia tuviera sentido. La luna brillaba entre nubes raídas. Caminé sin mirar atrás, con el corazón abierto y el alma a medias, porque en la ausencia encontré mi fuerza, y en el dolor, mi camino. El soldado herido descubría que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas cuando remonté la cuesta hacia el barrio donde creí encontrar mis recuerdos. Con las manos aferradas al volante, temblaba de frío y de rabia contenida. Dentro de la guantera descubrí algo que no esperaba. Una fotografía en blanco y negro. Mi marido, de uniforme, sonreía al lado de una mujer que me miraba con familiaridad. Las manos me sudaron. Ella no era una extraña. Era mi hermana menor, Clara. Sentí un mareo. El rostro se me desdibujó contra el vidrio empañado. ¿Cómo no lo había visto? Las facciones idénticas. El mismo lunar junto al labio. Mi mente giró. Volví a la casa de un salto, con el corazón martillando contra el pecho. Ella me recibió junto al sofá, pero sus ojos mostraban compasión, no desafío. Pensé que nunca volverías, balbuceó con voz temblorosa. Clara apartó un mechón de su frente, empapado de lluvia, y me contó la verdad que él me ocultó. Mi marido sufrió una bala perdida, cayó en combate y quedó en coma. Cuando el ejército lo dio por desaparecido, su familia fingió su muerte para alejar amenazas. Clara regresó para cuidar a su hermano mientras yo creía improvisar mi regreso. Cada carta que envié fue interceptada. Cada promesa, malinterpretada. Mis piernas flaquearon. La rabia se transformó en un dolor más profundo. Me aferré a la foto con uñas quebradas. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me llamó al saber que regresé? Me obligué a respirar despacio. Crucé la sala y vi a mi marido sentado en el sillón, con los ojos vacíos, ajeno a la tormenta de la noche. La explosión de furia fue instantánea. Le grité por la mentira, por el silencio. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi reproche. Entonces Clara intervino. Él no sabía que tú volverías hoy. El centro médico llamó a nuestra madre, pero la ambulancia no llegó. No quiso arriesgarte. Su voz se quebró. Confesó que mis últimos mensajes le llevaron la esperanza. Cuando supo que venía, temió por mi seguridad. El látigo de la culpa me azotó sin piedad. Me arrodillé a su lado, tomé su mano. Su piel era fría, débil. Con ese gesto, el odio se desvaneció. Recordé nuestras risas, nuestro pacto de amor. Comprendí que la traición fue un engaño nacido del miedo. La tormenta afuera se intensificó. Cada gota contra el cristal celebraba mi desespero convertido en alivio. Lo abracé como si fuera un náufrago. Su pulso regresó con lentitud. Susurros temblorosos llenaron la sala. Palabras de perdón, silencios cómplices. Sentí la mezcla más extraña, gratitud y arrepentimiento. Comprendí que mi verdadera batalla apenas empezaba, porque el daño del silencio duele más que cualquier metralla, y ahora debía sanar nuestras cicatrices. La noche me envolvió. Entre relámpagos juré no alejarme nunca más. Y dije en voz baja, nunca más. El eco de mis palabras chocó con el viento. Algo cambió en mi interior. Ya no era la soldado perdida. Era la esposa que regresaba para reconstruir lo que la guerra intentó destrozar. Esa madrugada, me refugié en el taller donde él pintaba para evadir el dolor. La puerta chirrió y descubrí su cuaderno de bocetos, lleno de dibujos apagados. Retratos tuyos en sombras, manos entrelazadas, promesas rotas.
Cada trazo latía con nostalgia. Pasé los dedos sobre el papel, sintiendo el pulso de su amor oculto. Encontré una nota escrita a lápiz. Si regresas, espera en la vieja estación. Mi respiración se detuvo. Al salir del taller con la carta en mano, el amanecer asomaba con tonos rosados. Mis pasos eran un salto al pasado. La vieja estación, testigo de nuestros primeros besos. Avancé despacio, esperando encontrar respuestas. Bajo el andén, vi la inscripción de nuestras iniciales, aún fresca. Apreté la nota contra mi pecho. Esa frase final: espera en la vieja estación. ¿Una cita secreta? ¿Un último intento de unirnos? El latido en mis oídos retumbó como un tambor. Sentí que el mundo giraba y se volvía ceniza. Miré al horizonte y comprendí que el verdadero giro no era descubrir la verdad, sino decidir qué haría con ella. Con la carta sujeta a mi chaqueta, me alejé de la estación con determinación. Las luces del farol titilaban mientras regresaba por la carretera. El motor ronroneaba, arrastrando mi resolución kilómetro a kilómetro. Retorné mentalmente a su sonrisa antes de la herida, al calor de sus manos temblorosas. El viento frío llevaba ecos de nuestras promesas, ahora diluidas por el miedo. Llegué al puente donde solíamos hablar de un futuro compartido. Me bajé del coche y me apoyé en la baranda, observando el reflejo en el río. Vi mi rostro endurecido, marcado por el dolor y la esperanza. Guardé la carta en el bolsillo. Ya no habría más silencios. Con el puño apretado, respiré hondo. Esta vez no huiría. Iba por las respuestas, por el perdón, por reconstruirnos. Cerré el puño alrededor de la carta y volví a encender el motor. El siguiente acto, el encuentro definitivo, esperaba al otro lado de la oscuridad. El destino aguardaba con sus verdades, y yo estaba lista. El amanecer pintaba de grises el techo de zinc mientras conducía rumbo al viejo andén. El aire olía a tierra mojada y a los vapores de la vía férrea. Cada curva del camino resonaba como un recuerdo latente, como si la carretera recordara mis pasos y los susurrara al viento. Mi mano temblaba al girar el volante. Llevaba la carta de su cuaderno junto al corazón, como un talismán de esperanza y temor. Al llegar, vi el andén vacío, cubierto de hojas secas y rótulos oxidados. El banco de madera crujió bajo mi peso cuando me senté. Observé el horizonte donde el tren nunca llegaba. Cerré los ojos para evocar su voz, firme, suave, pidiendo un reencuentro clandestino. Pensé en las veces que la distancia fue nuestro refugio y en el silencio que la torció en traición. Las nubes comenzaron a dispersarse, dejando filtrar rayos de sol que iluminaban un letrero medio caído. Estación San Rafael. Inspiré hondo y leí de nuevo la nota. Espera en la vieja estación. No había hora, no había fecha. Solo ese mandato arrollador. Saqué del bolsillo un mechón de su camisa, el que guardé tras hallar la foto en la guantera. Lo deslicé bajo mis dedos, sintiendo la textura áspera, la cura imperfecta de un pasado herido. De pronto, un coche frenó al otro lado de las vías. Mi corazón saltó. Bajé la mirada y vi sus botas de cuero, gastadas de tanto andar. Levanté la vista para encontrar sus ojos, los mismos que vi en los bocetos del taller, llenos de arrepentimiento. Su abrigo azul ondeaba con la brisa. Dio un paso al andén y se detuvo a unos metros. No hablaba, pero su mirada hablaba de 1000 palabras no dichas. Retrocedí un poco, sintiendo el impulso de huir. Él alzó una mano, incierta, como pidiendo permiso para acercarse. El silencio se cargó de electricidad. Cada segundo estiró el tiempo hasta hacerlo tenso, frágil. Lo reconocí. No era el hombre que me traicionó, sino el compañero de batalla que me enseñó a amar la vida. Respiré hondo y bajé la guardia. Me levanté despacio, enfrentando el vértigo. Nos quedamos a un paso de distancia. El ruido de un tren lejano comenzó a sentirse, un murmullo que hacía vibrar el suelo. Él sostuvo mi mirada con una mezcla de dolor y anhelo. Sin apartar la vista, deslizó la mano en el bolsillo y sacó un sobre igual al mío. Tenía mi letra. El pulso me explotó en el pecho. Abrí el sobre y encontré su última carta escrita antes de caer herido. Si lees esto, perdóname. No supe cómo llegar a ti. He luchado para volver. Te amo. La revelación me atravesó. Sus palabras, manchadas de sangre y tinta, curaron la duda que me corroía. Sentí caer el peso de la sospecha. Las traiciones oscuras se convirtieron en sombras frente a la luz de su honestidad tardía. El tren silbó a lo lejos, acercándose. El rugido creció. Nos miramos con urgencia, conscientes de que quedaban segundos. Él extendió la mano y rozó mis dedos. Su tacto era tibio, real.
Lo siento, murmuró. Te fallé por miedo, no por falta de amor. Mi pecho se inundó de tristeza y alivio al mismo tiempo. El andén tembló bajo el peso de la máquina. Las ruedas del tren susurraron nuestro pacto de reconciliación. El tren pasó, encendiendo chispas que brillaron como estrellas caídas. Aprovechamos el silencio que quedó tras su paso. Nos abrazamos con fuerza, como si fundiéramos el hielo de la incertidumbre. Su corazón golpeó el mío con la fuerza de 1000 tambores. Su aliento, cargado de disculpas, se fundió con mis lágrimas. Cuando el eco del tren se desvaneció, seguimos abrazados. La vieja estación, testigo de nuestro destino, guardó el momento en silencio. Entonces, con voz temblorosa, le susurré: «Podemos reconstruirlo todo». Él respondió con un beso en la frente, sellando el pacto. El sol rompió las nubes y nos bañó en luz. Su mano buscó la mía y, juntos, caminamos por las vías, dejando atrás la tormenta del pasado y avanzando hacia un futuro incierto, pero nuestro. La mañana amaneció sin promesas. El rocío cubría los pétalos blancos de los jazmines en el jardín, donde un colibrí tembloroso bebía agua de una fuente oxidada. Caminé entre la niebla lenta, sintiendo el crujir de la hierba bajo mis botas. Cada gota reflejaba el recuerdo de su beso en la estación, un instante detenido en el tiempo. La carta guardada en mi bolsillo palpitaba con una urgencia desconocida. La deslicé entre mis dedos y leí otra vez aquella confesión: «Podemos reconstruirlo todo». Sin pensarlo, me dirigí al taller de reparaciones, un cobertizo destartalado que él usaba para recomponer objetos rotos. Allí encontré la mesa de trabajo llena de piezas sueltas, engranajes, tuercas, trozos de metal bruñido. Me acordé de cómo ajustaba cada pieza con cuidado, cómo reparaba mi ánimo con sus manos firmes y precisas. Tomé un viejo reloj de bolsillo, herencia de mi abuela, que él prometió arreglar cuando volvió. Las manecillas estaban clavadas en las 10:15, la hora exacta en que llegué a casa aquella primera tarde. Apretando el estómago, acerqué el reloj al banco. Una hoja de papel doblada reposaba junto a un frasco de aceite. Otro mensaje, más críptico. Lo desplegué con respeto. «Si quieres el latido de tu vida de vuelta, sigue el eco del molino». Mi mente voló al viejo molino de agua en las afueras del pueblo, aquel donde solíamos escapar de los vecinos y soñar con futuros imposibles. Su rueda giraba aún, movida por un riachuelo que jamás se detiene, como nuestro amor que resistía el engranaje del miedo. Salí del taller con el reloj en la mano y el corazón palpitando como tambores de marcha. El camino a molino era un sendero de piedras cubiertas de musgo, retorcido por raíces antiguas. La brisa olía a madera húmeda y a promesas ocultas. Cada paso resonaba en el silencio del bosque, como un latido que buscaba su contrapunto. Llegué al canal de agua y vi la rueda girar lenta, chirriante, defendiendo el paso del tiempo. Allí me esperaban 2 sobres colgados de una viga, uno con mi inicial, otro con la suya. Abrí el mío y encontré un trozo de tela roja, el mismo pañuelo que le regalé el día de nuestra boda militar. Su tela estaba desgastada, pero el color seguía vivo. En el otro sobre, el suyo, había un mechón de mi cabello que guardó en un relicario improvisado. Un nudo se formó en mi garganta. Comprendí que, mientras yo creí huir, él reconstruía cada fragmento de nosotros en silencio. La rueda giró con más fuerza al sentir mi presencia. El murmullo del agua cobró vida y me envolvió en una melodía de reconciliación. Extendí la mano para tocar la madera húmeda. En ese instante, una voz detrás de mí susurró: «Nunca dejé de buscarte». Di un giro y lo vi aparecer entre las sombras del molino, con la chaqueta empapada y una expresión de esperanza temblorosa. Sus ojos reflejaban la confesión más profunda, la de un hombre dispuesto a reparar el daño, pieza a pieza. Sin palabras, nos acercamos. El reloj en mi mano vibró con un tic-tac tímido. Se lo entregué con un gesto ceremonioso. Él lo abrió y, con manos temblorosas, limpió las manecillas. Cada engranaje encajó con precisión, y el reloj cobró vida, marcando las 12 en punto. El sonido llenó el aire, celebrando nuestra sincronía reencontrada. Mientras la rueda del molino seguía girando, me arrodillé para limpiar el aceite antiguo del mecanismo. Su mano buscó la mía, y juntos compartimos ese silencio cargado de emociones. El molino, testigo milenario, giraba implacable, como el destino que nos había vuelto a unir. Su aliento tibio me rozó la mejilla. En un suspiro, dijo: «Gracias por regresar». Respondí con un beso suave, sellando la promesa de no rompernos jamás. El sol asomó tras la copa de los árboles, iluminando el molino con un dorado suave. Me puse de pie y,
Tomados de la mano, caminamos por el sendero de regreso, sabiendo que nuestro amor, como esa rueda, giraría infinito, impulsado por el flujo incesante del perdón y la esperanza. La tarde caía lenta cuando regresamos a la casa familiar, cuyas paredes cargaban el eco de nuestras risas antiguas. El pasillo parecía más angosto, los retratos enmarcados, ella de niña sonriendo, él y yo en nuestra boda, guardaban un silencio expectante. Cada paso resonaba en el suelo de madera, como un tambor que marcaba el clímax de nuestra historia. Entramos en el salón principal. El té ya estaba servido en tazas antiguas, sobre la mesa repleta de recuerdos. La foto de nuestra luna de miel, un ramo de flores secas, cartas atadas con hilo carmesí. La luz del ventanal dibujaba sombras alargadas en el suelo. Él se inclinó y recogió una carta que yo había escrito antes de partir. «Regresaré por ti». Abrí mi bolso y saqué la suya. «Espérame hasta el final». Nos intercambiamos las palabras en un gesto casi ritual, como si las promesas pudieran resucitar con voz de papel. Sentados frente a frente, el silencio se cargó de significados. Bebimos sorbos lentos de té, dejando que el calor calmara la tensión. Luego, él adelantó la taza y habló con voz tensa. «Hay algo que aún no te he contado». El pulso me golpeó la garganta. Asentí con suavidad, invitándolo a desahogarse. Me contó que, en su convalecencia, tuvo que firmar papeles para renunciar a la casa ancestral de su familia, a cambio de atención médica urgente. Temía que yo perdiera mi hogar si volvía. Guardó silencio por vergüenza y protección. Lejos de enfurecerme, la revelación me conmovió. Su miedo por mi bienestar fue más fuerte que su necesidad de ser honesto. Toqué su mano y sentí como su culpa se disolvía en mi perdón. De pronto, el viento lanzó un golpe seco contra la ventana. Miré afuera. Las nubes negras se arremolinaban, presagiando tormenta. Recordé las noches de trinchera, cuando la metralla retumbaba y la lluvia parecía un enemigo más. Ahora, esa misma lluvia anunciaba un cambio, un desafío final. Me levanté y caminé hacia el ventanal, observando el cielo encapotado. Él me siguió y, con voz quedita, murmuró: «Quiero darte algo que debí darte hace tiempo». Del bolsillo interior de su chaqueta sacó un cofre de madera tallada. Lo dejó reposar en la mesa. Mi corazón se disparó. Al abrirlo, descubrí un anillo de compromiso, tallado con nuestras iniciales y la fecha de boda. Una lágrima rodó por mi mejilla al verlo intacto, esperando en silencio. Él bajó la mirada y explicó: «Lo rescaté de la venta de la casa. Nunca dejé de soñar con devolvértelo». El anillo brillaba con luz propia, como un faro en la penumbra. Lo tomé con dedos temblorosos, sintiendo su peso y su historia. Él se arrodilló ante mí, igual que aquella noche hace años, cuando la promesa fue sellada. «¿Me permitirías reconstruir nuestras promesas?», preguntó, con la voz rota de emoción. El trueno estalló al fondo, estremeciendo los cristales. Respondí con un sollozo entonado en esperanza: «Sí». El anillo deslizó su nuevo hogar en mi dedo. Cerré los ojos y lo abracé, fundiendo su silueta contra la mía. El viento afuera golpeó con furia, haciendo vibrar las copas y las tazas, como celebrando nuestro pacto sellado. En la penumbra del salón, iluminados por la tenue luz de una lámpara antigua, revivimos nuestra promesa. La tormenta rugió afuera, pero dentro el silencio fue un abrazo cálido. El reloj de pared dio las 6, un eco que resonó con la cadencia de nuestro amor renovado. Su mano acarició mi mejilla, en un susurro, dijo: «Lo volvería a hacer 1000 veces». Y yo respondí con un beso suave, sellando el acto definitivo de nuestra reconciliación. El sol declinaba rojizo cuando cruzamos el umbral de la capilla abandonada en las afueras del pueblo. Sus muros cubiertos de hiedra y musgo resonaban con ecos de plegarias olvidadas. Entré con cautela, sintiendo el crujir de la madera bajo mis botas. Él me sostuvo del brazo, apretándome la mano con aquella fuerza que creí perdida. El aire olía a incienso húmedo y a promesas rotas, como si el mismo templo recordara nuestro dolor. Avanzamos por la nave central, donde las bancas yacían volcadizas, cubiertas de polvo y hojas secas. Cada paso era un latido compartido. Su corazón compasaba el mío, marcando un ritmo de esperanza y temor. Al fondo, cerca del altar derruido, hallamos un pupitre con un libro abierto. Sus páginas amarillentas exhibían nuestras iniciales grabadas a fuego, apenas legibles, M y L. Era nuestro diario secreto de promesas, ese que creí perdido en la mudanza tras mi partida. Lo abrí con manos temblorosas. En sus páginas encontré confesiones de amor, planes de huida, rostros dibujados con tinta.
Cada palabra me transportó a la juventud, a los abrazos furtivos junto al río, a los susurros de para siempre bajo estrellas temblorosas. Cerré los ojos y recordé su voz, dulce y firme. No importa lo que pase, siempre estaré contigo. Y aquí estaba, vivo y real, desafiando al silencio. De pronto, un crujido detrás de nosotros quebró la calma. Giré y vi a Clara emergiendo de la penumbra, con el ceño fruncido y una carta en la mano. Su rostro mostraba decisión. «Ella debe saber la verdad», dijo, alzando el papel. Sentí un frío que no provenía de la sombra. Sabía que algo cambiaría para siempre. Clara avanzó hacia el altar y abrió esa última misiva. No era su caligrafía ni la mía, sino la de él. «Si lees esto, lo entenderás todo», decía el sobre. Él tragó saliva y se adelantó. La carta revelaba que, mientras yo creía su recuperación, él había descubierto una condición irreversible. La bala que lo hirió alojó fragmentos peligrosos en su médula. Sus médicos habían dicho que solo le quedaban meses de vida. Por miedo a quebrarme, me lo ocultó. Planeó reconstruir nuestro hogar mientras lidiaba con su final anunciado. El aire se hizo denso. Mis rodillas flaquearon. La carta tembló en mis manos. Él explicó, con voz quebrada, que cada gesto de amor era un intento de regalarme días de felicidad antes del adiós. Las manos le temblaban, sus ojos incendiados por la culpa. «No quería que mi muerte robara tu vida», susurró. Su confesión fue un huracán que arrasó mis certezas. Lágrimas brotaron sin aviso. Me arrodillé junto al pupitre y apoyé la frente en el diario, sintiendo el peso de cada secreto. Recordé cada encuentro, cada promesa, cada beso, ahora teñidos de melancolía. Los días de reconciliación se volvieron un tesoro frágil, una memoria a salvaguardar. Y, sin embargo, sentí que debía transformar el dolor en algo luminoso. Me levanté con determinación. Extendí la mano hacia él. «Entonces viviré por los dos», le dije con voz firme. «No permitiré que tu miedo sea mi prisión». Él me buscó con ansiedad y nos abrazamos en el centro de la capilla. El eco de nuestro latido compartido se fundió con el silbido del viento, colándose por las grietas del techo. Clara, con lágrimas, guardó la carta en su bolso. Supimos que no había más secretos. El tercer acto de nuestra historia se tornó inesperado. Ya no se trataba solo de amor y perdón, sino de vivir cada instante con la intensidad de un último latido. Antes de salir, recogí una vela derretida junto al altar. La encendí y la coloqué sobre una losa de piedra. Su llama tembló, reflejando nuestra fragilidad y nuestra fuerza. El sol se ocultó tras los árboles, tiñendo la capilla de sombras y luces danzantes. Caminamos de la mano hacia la salida, conscientes de que la verdadera reviravolta, la revelación de su tiempo contado, nos había transformado. Al abandonar la capilla, él se detuvo y me besó con la pasión de quien enfrenta al destino. Aquella noche, en nuestra casa, leí junto a su cama la carta completa y, al terminar, ambos supimos que el amor que nos unía sería más inmortal que el tiempo. Una historia de entrega absoluta, escrita con el pulso de dos corazones dispuestos a arder. La madrugada rompía el cielo con tonos lavanda cuando desperté junto a su cama. El tic-tac del reloj parecía orquestar mis pensamientos. Cada segundo una promesa, cada latido un recordatorio de su fragilidad. Me incorporé con cuidado, deslizando los dedos por la sábana arrugada. Él dormía aún, el rostro pálido con la paz de quien olvida las preocupaciones por un instante. Respiré hondo, dejando que el aire fresco de la ventana acariciara mi piel. Salí al pasillo y me apoyo en el marco de la puerta, observando la penumbra que se extendía por la casa. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo lejano del río. Mis pasos me guiaron hasta la cocina, donde encendí la cafetera vieja. El goteo constante llenó el ambiente de aroma amargo y familiar. Vertí el café en 2 tazas y sentí el peso de la rutina compartida. Siempre fue así, antes de la guerra, antes del engaño, antes de su batalla. Regresé con el trayecto tembloroso. Él esperaba sentado en el borde de la cama, con los ojos umbríos, sosteniendo las tazas con manos que temblaban. Nos miramos en un instante que contuvo siglos de nostalgia. Alzó la taza en un brindis silente y chocamos porcelanas. Bebimos despacio, sintiendo el calor subir por la garganta, encendiendo la sangre. ¿Suenas conmigo?, pregunté en voz baja. Él asintió, con la mirada perdida en un punto indefinido. Te vi sonreír, me dijiste que había luz al final de este túnel. Sus palabras fueron un bálsamo y una daga a la vez. Cerré los ojos, imaginando esa luz, aferrándome a ella como a un faro en la tormenta. Decidí acompañarlo al jardín. El rocío aún brillaba en el césped,
como diminutas luciérnagas atrapadas en la neblina. Caminamos despacio hacia el rosal marchito que, con esfuerzo, volvía a brotar. Él se inclinó y acarició una hoja, como leyendo un verso secreto. «Quiero volver a plantar vida», murmuró. Tomé su mano y sentí el pulso cálido, sorprendido de latir con fuerza renovada. Plantamos juntos un par de semillas de girasol al lado de aquel rosal. El gesto fue sencillo, pero cargado de simbolismo. El girasol que siempre busca el sol, como nosotros buscamos la esperanza. La tierra húmeda se quebró entre los dedos, y un coraje extraño me recorrió el cuerpo. Pese al diagnóstico, él luchaba por renacer. De pronto, un sonido metálico resonó desde el cobertizo. Ambos giramos la cabeza. Allí, entre sombras, Clara observaba desde la puerta entreabierta, sosteniendo una caja de metal oxidado. Su expresión era grave. «Encontré esto en el taller», dijo, entregándole la caja. Él la abrió con manos vacilantes y halló un frasco con pastillas y un sobre con papeles médicos. Un tratamiento experimental que podría detener la progresión del fragmento de bala en su médula. El giro sacudió mi mundo. La reviravolta no fue la muerte anunciada, sino una oportunidad inesperada. Clara explicó que contactó a un especialista a escondidas, financiado con los últimos ahorros de la familia. Él me miró con incredulidad y alivio. Sus ojos brillaron como cuando éramos niños descubriendo el mar por primera vez. «Podemos luchar más tiempo», susurró. El sol ascendía y, por primera vez en días, sentí el calor de un nuevo comienzo. Mientras él examinaba los documentos, yo temblé, no de miedo, sino de gratitud. Su pulso se hizo más fuerte contra mi palma. La promesa de un futuro no era ya un espejismo, sino una realidad posible. Volvimos a entrar en la casa con la caja en la mano. El reloj marcó las 7:30. Nos sentamos en la sala, los tres juntos. Yo, él y Clara, unidos por el secreto de esa cura potencial. El café se enfrió en nuestras tazas, pero nadie lo notó. Compartimos miradas de complicidad y esperanza, y en ese instante comprendí que nuestra historia no terminaba en una despedida trágica, sino en una batalla compartida por cada segundo de vida. Antes de que la casa despertara por completo, me incliné y le susurré al oído. «No importa cuántas semillas plantemos, lo importante es verlas crecer». Él me besó la mano con ternura. La caja oxidada descansó sobre la mesa, un cofre de esperanza. Afuera, el sol iluminó el jardín, y los girasoles asomaron sus cabezas tímidas. Nuestra vida, entre semillas y medicina, entre amor y coraje, continuaba, cada día un regalo conquistado. La luz del atardecer se filtraba en el ventanal cuando regresamos al porche de la casa. El aire olía a madera quemada y a hojas secas. Nos sentamos en los sillones viejos, frente a la chimenea apagada. Él tomó una manta y la cubrió sobre mis piernas. Su mirada exploraba mi rostro, como buscando la respuesta a una pregunta sin formular. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada día luchado. Recordé la primera vez que encendí fuego en esa chimenea, días antes de partir, cuando soñábamos construir un hogar compartido. Pensé en la fragilidad del calor, en cómo un solo soplo puede apagar la llama. Me volví hacia él y dije, nuestra historia se sostiene en pequeños gestos. Él asintió y sus ojos reflejaron gratitud y temor. Conversamos en voz baja sobre los pasos a seguir, el tratamiento experimental, las citas médicas, la investigación que Clara haría. Cada palabra era un pacto silencioso. Hablamos de los girasoles, plantados esa mañana, y de cómo girarían al sol incluso en mi ausencia. Pensé en la ironía de que una planta tan frágil simbolizara nuestra resistencia. De pronto, el crujido de la madera anunció un intruso. Un cuervo negro se posó en la barandilla. Su ojo brillante nos observó con curiosidad. El ave graznó y alzó el vuelo, dejando caer una pluma sobre la mesa. Tomé la pluma con cuidado. «Es un mensajero», susurré, sintiendo un escalofrío. El cuervo, símbolo de misterio y cambio, presagiaba lo desconocido. Él tomó la pluma de mis manos y la guardó en un frasco de cristal. La selló con cera roja. «Para recordarnos que estamos vivos», dijo con voz temblorosa. La tapa resonó como un pacto. La pluma, tan ligera, se volvió emblema de nuestra fuerza nacida de la pérdida. La noche avanzó y la luna tiñó todo de plateado. Asomé la cabeza por la ventana y vi los girasoles agazapados en la oscuridad, prometiendo renacer con la luz. Cerré los ojos y abracé el silencio. En ese instante, su mano se entrelazó con la mía. Ya no estábamos solos. El amor, el coraje, el miedo y la esperanza formaban un círculo indestructible.
Poco después, el sonido de pasos suaves resonó detrás de nosotros. Clara apareció con un tarro de mermelada casera que antes preparábamos juntos. Sus ojos mostraban alivio y cansancio a la vez. Puso el tarro sobre la mesa y dijo: «Pensé que la noche sería más dulce con un poco de té y recuerdos». El gesto, tan cotidiano, resonó como un acto de ternura incondicional. Tomamos cucharadas de mermelada mientras hablábamos de nuestra infancia, de los juegos bajo el viejo roble, de cómo siempre creímos que nuestras vidas serían infinitas. Con el eco de esos recuerdos, sentí que el futuro era una tela en blanco, lista para ser bordada con nuevas historias. Le propuse planificar un viaje, volver al lugar donde nos conocimos, un puente de piedra sobre un río sereno. Él sonrió, por primera vez sin sombras, asintiendo con la cabeza. Fue un pacto susurrado, un sueño que se alzaba en la penumbra, iluminado por la llama invisible de nuestro amor. Sin embargo, la pluma en el frasco comenzó a emitir un leve resplandor al compás de la brisa que se colaba por la ventana entreabierta. Lo observé atónita. Él palideció y quitó la tapa con cuidado. La pluma flotó dentro del frasco, girando lentamente, desprendiendo un aura tenue. Esto no es natural», murmuró. Un escalofrío recorrió mi espalda. La pluma, mensajera antes de cambio, ahora parecía portadora de un mensaje oculto. Me incliné para mirarla mejor y, a través del cristal, vi una inscripción diminuta grabada en la base de la pluma. Nuestras iniciales y una fecha futura, años adelante. El descubrimiento nos paralizó. ¿Una advertencia? ¿Un deseo sellado en tiempo? El frasco tembló en las manos de Clara, quien soltó un suspiro nervioso. «Es como si hubiéramos atado nuestro destino a este objeto», dijo. El silencio se hizo espeso. El fuego imaginario de la chimenea pareció encenderse en nuestras almas. Comprendí que nuestro siguiente acto no solo implicaba planear el futuro, sino descifrar ese mensaje antes de que el tiempo lo hiciera irrelevante. Sentí el cuerpo vibrar con una determinación renovada. Enfrentaríamos ese enigma juntos, sin importar las sombras que se avecinaran. Con un beso en la frente, él me recordó que la verdadera valentía no reside en ignorar el miedo, sino en sostener la mano del otro cuando el temor acecha. Asentí con convicción y miré la pluma en el frasco. El futuro ya no era solo un viaje o un tratamiento. Era un desafío inscrito en un pequeño pedazo de quil. Afuera, el viento susurró entre las ramas, y su voz me pareció decir: «Prepara el corazón, porque lo mejor aún está por venir». La mañana siguiente amaneció silenciosa, como conteniendo el aliento tras la revelación de la pluma.